Gracias a Dios por los niños. Tenemos mucho que aprender de cada uno de nuestros niños, nosotros como adultos. Y esta mañana nos vamos a dar cuenta cómo aprendemos y cómo Dios usa a los niños para que nosotros aprendamos de lo que Dios Padre tiene para nosotros. Muchas de las veces nosotros como adultos hacemos a un lado a los niños porque quizás nos estén no estorbando, pero están interrumpiendo nuestra agenda de adultos. Pensamos que ellos son menos importantes. En muchas ocasiones a lo mejor hasta les decimos que se callen o háganse a un lado o que se vayan. En Mateo 19, 13 al 15, dice: entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos le reprendieron. Entonces Jesús dijo: dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de los cielos es para los que lo aman. El reino de los cielos es de los que son como ellos. Y luego de poner sus manos sobre ellos, se fue de allí. Como ustedes se han dado cuenta, mi esposa y yo tenemos a 3 criaturas, 3 niños con nosotros todo el tiempo. Están 24/7 con nosotros. Nosotros los estamos alimentando con la palabra de Dios y dándoles a conocer a Dios, porque es parte de nuestro evangelismo. Tenemos que hacerlo. No sé a dónde iremos a terminar con ellos, pero mientras que estén con nosotros, van a escuchar y van a conocer a Dios Padre. Esta mañana no está aquí Benjamin y no está aquí James porque está enfermo James. Le pregunté a Benjamin, le dije yo, Jesús te ama, Benjamin. Murió en la cruz con sangre, dice. Él me dijo, murió en la cruz con sangre y tenía sangre. Y después le contesté yo y le dije yo, y él resucitó al tercer día. Me causó un poquito de asombro porque no conocía esa parte de que había resucitado. Entonces vi de yo la necesidad que hay para que sepan ellos todo lo de la historia de Jesucristo. Es necesario que nosotros se la comentemos, que nosotros se las digamos. Nosotros la sabemos. Muchas las veces andamos buscando un apunte divino. Ahí está el apunte divino con nuestros hijos. No tenemos que ir a alguna cárcel, no tenemos que ir a alguna parte para ir a predicar el evangelio. Con nuestros hijos ahí está. Ellos están disponibles a escucharnos. Es más, su corazón late por conocer más de Dios. Les gusta que les demuestremos la palabra de Dios a través de las figuras en un libro. Les gusta que oremos con ellos en las noches. Les gusta que le hablemos de Jesucristo. Si tú les pones atención y te pones a platicar con ellos, durarás horas hablándoles de Jesucristo. Primero nos cansamos nosotros que ellos. ¿Es así o no? Amén. Pero también me ha sorprendido de que Dios nos enseña a través de ellos, a través de los pequeños, y que nos confía a estos seres eternos. Y son infinitamente más de Dios que de nosotros. Algo que aprender, algo que sabemos, pero muchas las veces no lo tomamos en cuenta. Los niños son más de Dios que de nosotros. Fue Él quien los unió en el vientre de sus madres, quien los tejió. Fue Él quien los mantiene unidos en cada momento de sus vidas. Y qué privilegio es para nosotros encontrarnos con esas criaturas a temprana edad para empezar a compartir con ellas las buenas nuevas de la fe en Jesucristo. Hace algunos días nuestro nieto, por parte de mi hija Prince, estuvo gravemente enfermo. Tuvo una enfermedad muy severa que a la altura de su enfermedad, pues yo pedí oración por todos lados, aquí en la iglesia, en otros lugares, en otras organizaciones donde tengo yo conocimiento, y hubo multitudes de oraciones para Prince. Se miraba en una situación muy crítica. Estuvo 2 semanas en intensivo crítico y pues nos dolía el corazón. A mí me dolía bastante el corazón verlo sufriendo. Tuvo con oxígeno todo ese tiempo.
Este, y a través de ese tiempo, y hay que aprender algo de esto, a través de ese tiempo, mi hija, que tenía conocimiento de Dios, pero muy a la ligera, me di cuenta cuando estaba yo haciendo oración por Prince, ahí mientras que estaba en su camita, que hacía yo oración y mi hija comenzaba a decir, haz tu voluntad, Dios Padre. Mi hija. Y a mí me tocó mucho el corazón con esas palabras porque nunca las había escuchado. Y desde ese momento mi hija se ha dirigido más a Dios. Prince está a salvo, ya está rescatado, está en su casa, está normal nuevamente a través de las oraciones. Pero lo asombrante de todo esto es el resultado que tuvo todo esto. La bendición de Dios descendió sobre Prince y lo sanó. Y sanó a mi hija de su pecado, de su vida pecaminosa. Ella es salva, ella conoce a Cristo. Tenía un conocimiento porque nosotros de todos los criamos en el conocimiento de Dios Padre, pero no estaba tan arraigado, no estaba tan fuerte. Allí empezó esa fuerza. Hasta la fecha, todo lo que me habla es de Cristo ahora, cuando me manda textos. Gloria a Dios. Servimos a un Señor que es increíblemente tierno y amable con los pequeños. Y esa es la imagen que tenemos en el texto de hoy. Y es increíble, un porcentaje asombrantemente alto de los elegidos llegan a un conocimiento salvador temprano en la vida. Y un gran privilegio es para nosotros que interactuamos con nuestros hijos, padres, hermanos y hermanas, trabajadores de la iglesia, interactúan con esos hijos cada día, todo el tiempo, a temprana edad. Ahora, en el pasaje de hoy vamos a ver el corazón de Cristo por los niños pequeños. Vamos a captar algo de ese corazón, espero que para nosotros mismos. Vamos a comprender la preciosidad de esos primeros años de los niños, de cada niño. Aprender lo significativo que es llevar a esos niños a casa de Jesús día tras día. Para Él, espiritualmente, para que Él ponga espiritualmente sus manos sobre ellos y los bendiga. La actitud es la siguiente: los adultos hacen cosas importantes y no hay tiempo para los niños pequeños. Tenemos que volver a Jesús y aprender el valor de los niños pequeños y a ver la preciosidad del breve tiempo que los tenemos para aprovecharlo a lo máximo. Si ustedes se dan cuenta, nuestras vidas ya pasó por un camino riguroso, un camino duro, un camino que es a veces insoportable, un camino que nos ha dado espinas, tropiezos, piedras, nos ha maltratado la vida. ¿Y a dónde vemos muchas de las veces? Cuando ya somos adultos, ¿a dónde vemos? Vemos a cuando éramos niños. Vemos a cuando miramos cuando éramos niños antes de llegar a la vida pecaminosa. Claro que los niños ya entran a una vida de pecado, pero aún hasta cierto lugar son de Dios, porque Dios se los lleva a la gloria. Si se van, se los lleva a la gloria hasta cierta edad, cuando ellos pueden elegir entre lo malo y lo bueno. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros con todos nuestros pecados, todos nuestros errores, queremos ser como esos niños. Por eso dije, hay que aprender de nuestros niños. Nuestra iglesia ha sido bendecida generosamente por el Señor en los últimos años. De aquí, de esa iglesia, como mencionaba Debbie y Dennis, han salido tantos niños que son bendecidos, que conocen a Dios Padre. Por un lado, porque nosotros como padres les inculcamos a Jesucristo en una temprana edad, pero nuestros colegas aquí de hermanos en Cristo nos ayudan con esa parte. Y estamos sumamente agradecidos por eso. Es un privilegio cruzarse con esos niños pequeños, criados a la imagen de Dios en el momento clave de sus vidas, que es en una temprana edad. Vamos a ver a los padres. Entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron. Así que tratamos de entender a los padres. Estos eran padres judíos que
Normalmente ellos llevaban a sus niños cuando estaban a pequeña edad para hacerlos presentación, ¿verdad? Para circuncidarlos, para traerlos con un sacerdote, algún patriarca de ese tiempo, porque era costumbre. ¿Qué más que llevarlos a Cristo Jesús, que ya estaba expandiéndose su noticia por toda Judea, por toda esa área en ese tiempo? Por eso los padres, siendo judíos, trajeron a Jesucristo. Marcos y Lucas nos dan un claro sentido en el tiempo, que esto era un proceso continuo. Los padres seguían trayendo a sus hijos una y otra vez para que Jesús les impusiera las manos y orara por ellos. Y para entonces creo que ya era conocida la reputación de Cristo como maestro, sobre todo que se deleitaba en los hijos, en todos los niños, especialmente en toda Judea. Estos padres judíos, habiendo oído hablar del ministerio de Cristo, creyeron que aún les faltaba mucho para comprender quién era, pero aún sí así vinieron. Los padres judíos, como les comentaba, llevaban a sus hijos con un rabino respetado de la iglesia. Así que los padres venían de todas partes trayendo continuamente a sus hijos pequeños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Ahora estos niños pequeños que son traídos nuevos a la vida, los padres conocen la amargura de la vida a medida de cómo crecen y conocen la pureza de los corazones de sus hijos. Saben que cuando Dios tendrá que protegerlos y bendecirlos para que sean fructíferos y prósperos en este mundo maldito de pecado. ¿Y quién no desea toda la ayuda necesaria para criar a sus hijos? Padres, ustedes saben bien de lo que estoy hablando. Así que traigamos a los hijos, los niños, a Jesús, y Jesús puede orar y bendecirlos, y Dios los protegerá. Vamos a entender a los niños. ¿Quiénes son estos niños? Estos niños están en la etapa más joven de la vida. Nos referimos a los recién nacidos hasta los primeros años de la vida. Así que ahora estamos hablando de bebés pequeños. Este mensaje no se trata de la crianza de los niños hasta el final, sino de estos pequeños infantes, estos pequeños bebés y niños pequeños. Lucas va aún más lejos en aclarar cuando dice en Lucas 18:15, la gente llevaba a los niños a Jesús para que Él los tocara. Así que también estos bebés, estos infantiles, estos niños pequeños, así que incluso el ser humano más pequeño, tal vez de pocos años de edad, apenas capaz de abrir o recién nacidos, puede abrir los ojos y enfocar. Tiene un valor infinito de Jesús. Ahora bien, Jesús no tiene una visión sentimental de los niños. Sabe que descienden de Adán, así como todos nosotros sabemos que los niños entran al pecado. Él sabe mejor que nadie que tienen una naturaleza pecaminosa. Los niños no tienen que ser instruidos sobre cómo desobedecer a sus padres. Amén. No tienen que instruirlo a nadie. Nos desobedecen. Simplemente así. Y son egoístas. Quieren todo, no quieren prestar nada para nadie. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Es natural debido al pecado de Adán. Ellos naturalmente tienen una tremenda inclinación hacia el egocentricismo, o sea, self-centered, y los intereses egoístas. Tienen una poderosa naturaleza pecaminosa y Jesús sabía esto mejor que nadie. Pero también entiende que los niños tienen en esa etapa temprana un tremendo impulso hacia las cosas sobrenaturales, hacia lo invisible. Una redención natural hacia Él, un deseo de aprender sobre Él, aunque no puedan verlo. Los niños sienten una profunda atracción hacia el Dios invisible. Ahora vamos a entender a los discípulos. Los discípulos, como ven en Mateo 9, 19, 13, entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron. ¿Qué pensaban los discípulos? En cierto sentido, uno siente lástima por ellos, especialmente por Pedro, que sus debilidades, sus pecados, errores siguen apareciendo en generación y tras generación.
Y tenemos que hablar de esto. Entonces ellos reprendían a los niños, a los padres que traían los niños. Me pregunto qué palabras utilizarían. ¿Echaban maldiciones? Si recuerdan, Pedro echó maldiciones cuando le dijeron que él era uno de los discípulos de Jesucristo. Su tiempo a solas con Jesús estaba siendo estropeado por esos niños, o sea, el tiempo a solas de los discípulos, uno tras otro que venían, hacían ruidos, lloraban y causaban todo tipo de molestias, les estropeaban su agenda con Jesús. En cualquier caso, parece que la cuestión de esto, el tiempo del maestro es demasiado importante como para entender a los bebés pequeños. Era preeminente en sus mentes. Ahora bien, a menudo se ve que este tipo de cosas en el círculo íntimo de alguna figura grande. Si ustedes recuerdan, la Biblia nos habla de multitudes que rodeaban a Jesucristo. No eran 2 o 3 personas o 10 o 15 personas. La Biblia menciona multitudes. Y también sabemos que cuando dio pan y el pescado, eran 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. ¿Qué te quiere decir esto? Que constantemente había demasiada gente alrededor de Jesús. Por eso los discípulos que se sentían como guardaespaldas, se sentían con el cuello levantado, cuidando al Señor, al Maestro. Pero no lo entendían. Ellos no lo entendían nada más. Ellos se sentían como que eran parte de algo muy importante, muy grande, que pues los niños nada más estaban interrumpiendo esa situación. Por desgracia existen padres que ni siquiera tengan tiempo para sus propios hijos, ni siquiera para tener hijos, o si los tienen, para pasar el tiempo con ellos. Existen muchos hogares donde el padre y la madre ocupan a una nana para el cuidado de los hijos. Los niños son criados enteramente por las niñeras. Con frecuencia lloran y se retiran de sus padres biológicos. Se sienten mucho más cómodos con las nanas. Para otros niños nacidos en las familias, estos pequeños lloran cuando están en los brazos de su madre. Qué triste, ¿verdad? Lloran cuando están en los brazos de su madre y se estiran para estar con la nana. ¿Cuántos saben de esto? ¿O le estoy hablando de algo nuevo? Esto es cierto, pasa, y más cada vez. De modo que a veces ahora bien, a medida del tiempo, se dan cuenta que quién son sus padres biológicos y comienzan a sentirles como su mamá, ¿verdad? Pero aún así, todos los padres, las madres, se sienten más ocupados con los negocios, con las cosas importantes en sus vidas, y hacen a sus niños un lado. Quizás muchas las veces en la noche, cuando se van a acostar, se van a dormir, les dice, ya vete para tu cuarto, ahorita voy para allá. Pasa 1 hora, 1 hora y media. Los niños están ahí desesperados con los ojitos abiertos esperando a tener ese momento con su papá. Pero la mamá y el papá están todavía ocupados con cosas del mundo, cosas que para ellos son más importantes que los niños. Y luego llegan a darle su beso al niño, pero casi, si no dormido, casi dormido. Triste. En tantas ocasiones mucha gente considera a los niños como una intrusión inoportuna en los asuntos enormemente importantes de la vida. Y quizás los discípulos pensaban lo mismo cuando reprendieron a los padres por traer a los pequeños. Nuestro maestro está demasiado ocupado salvando al mundo para como abrazar a los niños. Con toda seguridad esta respuesta brotaba de su propio orgullo, de su propia importancia, como le estuve diciendo, se sentían grandes. Y por lo tanto, este es un asunto muy serio que debe ser derraigado del corazón de los discípulos. Jesús lo entendió inmediatamente. Esto tiene que retirarse de los discípulos. No pueden seguir así, no vamos a seguir con una mancha en nuestro ministerio. Se van a sentir como los fariseos, los sacerdotes. Van a querer andar con su vestuario grande y que sean enaltecidos por la gente. Jesús tenía que poner un paro y por eso se dirigió
a los discípulos, diciéndoles, dejen que los niños vengan a mí. Entender a Jesús. Las reacciones de Jesús son realmente sorprendentes. A menudo pienso en ello y digo, Jesús es probablemente la persona más imprevisible de la historia. No digo que no haya que hacer la pregunta, ¿qué haría Jesús? Es una pregunta importante. Pero a veces no tengo yo ni idea, ni nadie de ustedes tienen qué podría hacer Jesús en cualquier circunstancia. Nada más pensamos. En Marcos 10:14 nos dice, al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. ¿Recuerdan cuando les estaba diciendo hace unos momentos, que nosotros ya pasamos por una vida miserable, una vida que es dura, difícil, y queremos ser como estos niños? Queremos ser como los niños. Muchas de las veces no nos detenemos a aprender, a hincarnos para vernos cara a cara con un niño y hablar con ellos. No les damos esa importancia muchas de las veces, la mayor parte de las veces. No estoy diciendo que todo el tiempo. Jesús se indignó. La palabra significa estar enojado hasta cierto punto, estar molesto, estar irritado. Eso es parte de la gran muestra que tenemos de la vida emocional de Jesús. Nuestro Jesús es un Señor emocional. Jesús está molesto con sus discípulos. Esta ligera enfadamiento con ellos y flagrante incomprensión de su corazón y de su misión. Ahora bien, para mí, como pastor, como hombre, una de las cosas más notables y asombrosas de Jesús es lo increíblemente interrumpible que era. Quiero decir que hasta aquí, de la salvación al mundo, no tiene mucho tiempo, hasta en ese tiempo no tenía mucho tiempo para hacerlo. 3 años. Y casi nunca, si alguna vez miramos un encuentro donde alguien viene a Jesús y no obtiene lo que él quiere hacer, lo que él quiere de Jesús. Mirar en el versículo 14 de Mateo, capítulo 19, versículo 14. Entonces Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es como el de estos niños. Así que vamos a verlo frase por frase. Primero dijo, dejen que los niños vengan a mí. Esto implica que la inclinación natural de estos niños pequeños era hacia Dios. Los niños se inclinan hacia Dios. Que si los dejan, vendrán. Yo creo que eso es verdad, más que en cualquier otro momento de sus vidas, especialmente cuando están chiquitos. Como la flor en un jardín que se estira, ¿verdad? ¿Han visto los mirasoles que van siguiendo al sol, ¿verdad? Todo el día sale el oriente y se van todo alrededor, siguen el sol. Así los niños siguen a Jesucristo. Sino que ellos escuchan con una cara resplandeciente las palabras como si fueran sonidos suaves y amorosos. O cuando enseñamos a un niño a juntar sus manitas en oración. De este mundo lo hace como si fuera algo natural, como si fuera una apertura para ese niño, de ese mundo con el que el niño estaba soñando, anhelando con anticipación. O cuéntales a estos pequeños las historias del Salvador y muéstrales las imágenes, las fotos en los libros y les causas que abran los ojos. Y mira cómo brillan sus ojos puros y cómo laten sus corazoncitos. Y los niños pequeños tienen ese impulso, ese interés por las cosas espirituales. Y Jesús quiere aprovecharlo al máximo. Deja que vengan a mí, dice. Esto se lo dice al pescador junto al mar de Galilea, sígueme. Dice, y os haré pescadores de hombres. En Mateo 11:28 también nos dice a nosotros, vengan a mí todos ustedes los que están agotados de tanto trabajar.
que yo los haré descansar. Jesús va a decir en un próximo capítulo que veremos en Mateo 19 al joven rico, le dijo en el versículo 21, le dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Y en Juan 6:37 nos dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo afuera. Y sus enemigos les dice, ¿no quieres venir a mí para que tengas vida? En Juan 7:37, en el último y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en Juan 12:32 nos dice, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y por eso dice, dejen que los niños vengan a mí, alienten su deseo dado por Dios acerca de mí. Alimenten sus apetitos espirituales, déjenlos hacer lo que su corazón quiere hacer antes de que el mundo, la carne y el diablo vengan a endurecerlos. Y los corrompan y lo hagan tan difícil y pongan tantos obstáculos en sus caminos y tuerzan sus deseos. Deja que se acerquen a Cristo para vida eterna. Deja que lleguen a conocerlo y apreciarlo y amarlo. Alimenta sus apetitos espirituales y los tuyos también, mientras que lo haces. Ellos, si quieren saber más acerca de Jesús, revivirán su amor por Cristo. Alimenta ese apetito. No puedes alimentarlo demasiado. Los padres siempre estamos diciendo, preocupados por demasiado televisión, demasiado sueño, demasiada comida, demasiado llanto, demasiado juegos de video, demasiado todo. Les voy a decir algo. No hay demasiado Jesús para ellos. No existe demasiado Jesús. Lo que sí existe es demasiado poco Jesús. Eso existe. Demasiado poco Jesús. No les damos tanto Jesús. El Cantar de Cantares nos dice, queridos amigos, coman y beban hasta saciarse. En nuestras traslaciones prosigue hasta saciarse de amor. Comentado en esos términos de nuestra relación con Cristo, dijo, las personas no necesitan ni deben poner límites a sus apetitos espirituales de gracia, más bien deben esforzarse por todos los medios posibles para inflamar sus deseos y obtener los más placeres espirituales. Nuestra hambre y sed de Jesucristo, de santidad, no pueden ser demasiado grandes para el valor de estas cosas. Por lo tanto, esfuérzate por prometer apetitos espirituales poniéndote en el camino de la seducción. Hay un canto que se llama Fui seducido. Los invito a que lo escuchen. No hay tal cosa como exceso en nuestra toma de este alimento espiritual. Así que como padres de niños pequeños, debemos en primer lugar perseguir vigorosamente a Jesucristo. Nosotros mismos poner nuestro amor por Jesús en plena exhibición delante de nuestros hijos. Y en segundo lugar debemos avivar nuestro propio amor por Cristo en esa llama. En inglés, en ese spark, tiene una chispita. Necesitamos echarles aire para que encienda la lumbre del Espíritu Santo. Muchas las veces nosotros la apagamos. Dejar que los niños vengan a mí. ¿Cómo les prohibimos a nuestros hijos? Claramente en el contexto, Jesús solo está diciendo a sus discípulos descarriados que dejen de hacer lo que están haciendo y permitan a los padres traer tantos hijos como Dios quiera, pero en su sentido más profundo no quiere que sus discípulos jueguen el papel de los escribas y fariseos. En Mateo 23:13 dice, pero ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos y ni ustedes entran ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Yo he hablado porque fui y sigo siendo coach de Little League. Ahí aprendo bastante con los niños.
Y hay un refrancito que a veces decimos, no pichas, no cachas, ni dejas batear. Así estaban los fariseos. Y no dejas entrar a las gentes al reino. No juegues ese papel con los niños, deja que vengan. No se lo impidas, no se los ponga difícil. Ahora la palabra puede significar prohibir o si se los prohíbes, pero también puede significar obstaculizar. Ponemos un obstáculo. ¿Cómo impedimos a los niños que vengan a Jesús? Bueno, en primer lugar, por encima de todo, impedimos que los niños puedan venir a Jesús al no hablarles de Jesús. No podemos saber nada de Jesús aparte de la palabra escrita de Dios. No tienen a Jesús naturalmente en sus corazones y por eso para que los niños pequeños vengan a Jesús necesitan oír historias de Jesús. Necesitan que se les enseñe quién fue Jesús. La palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Esas palabras las tomamos muchas las veces para nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? Ignoramos a nuestros niños, que son un cheque en blanco, que podemos hacerlos algo maravilloso para Jesucristo. Y así desde el momento de que llegan de la casa, del hospital a su casa, háblales de Jesús, léeles historias bíblicas sobre Jesús, denles de saber sobre Jesús, sus milagros, sus enseñanzas, sus historias. Háblales una y otra vez de Jesús, no les causes tropiezo haciéndoles pasar hambre con el evangelio de Jesucristo. Se quedarán sentados escuchando horas y horas, como les comenté. También les estorbamos sofocando su entusiasmo por Jesucristo. Ellos tienen entusiasmo por Jesucristo. Si reprimes ese entusiasmo infantil, los estás obstaculizando. Usted debe avivar esos afectos, esa chispa, debemos de avivarla. Por cierto, que expresándoles quién es Jesús y quién es Dios, por cierto que es una imagen de nuestra adoración a Dios, también no es una adoración del más alto orden, pero Él toma de nosotros porque nos amó tanto y acepta nuestra adoración por imperfecta que sea. Los obstaculizamos apagando ese espíritu. El espíritu está avivado en su amor por Jesús y es una llama. Actuamos muchas de las veces como una cobija mojada para esa lumbre. La sofocamos. También podemos obstaculizarlos cortando bruscamente sus preguntas infantiles. Muchas veces nos preguntan preguntas que los hacemos a un lado. Parece que nunca se relaciona con lo que estamos diciendo. Muchas veces decimos, no los dejes hablar, es demasiado joven, no dejes participar a ella, es demasiado pequeña, no hagas eso, deja que vengan, deja que expresen su interés, deja que participen. De tales es el reino de Dios. Y finalmente dice, de tales es el reino de Dios. Una y otra vez Jesús menciona tu reino en oraciones, como venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Utiliza expresiones como el reino de mi Padre. Con frecuencia introduce parábolas con la frase, así es el reino de los cielos. Ahora bien, ¿qué es este reino de los cielos? El concepto central de que Dios, el creador de los confines de la tierra, gobierna activamente sobre todo lo que ha creado. Él es gobernador de todo lo que ha creado. Es un rey, se sienta en su trono y es un buen rey, un rey amoroso, da leyes que debemos de seguir, nos hace responsables a esas leyes. Es también nuestro juez y nuestro salvador, habiendo enviado a Jesús al mundo y nos ha salvado de estar fuera del reino de Dios. Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 5:20, yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán al reino de los cielos. En Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Y los recaudadores de impuestos y las prostitutas, dijo Jesús que iban a entrar primero que los fariseos. En Mateo 21:31 dice, entonces Jesús les dijo, de cierto les digo que los cobradores y los impuestos y las rameras les llevan a la delantera hacia el reino de Dios. Ahora, con una hora conmovedora aquí, Jesús dijo, de tales es el reino de los cielos. No es que los niños pequeños sean regenerados y luego pierden su salvación más tarde si no reciben a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Es más bien que su muerte expiatoria se aplica en su nombre si mueren antes de que sean capaces de elegir por sí mismos. Pueden ser que la tasa de mortalidad infantil sea tan alta en muchos países donde el evangelio aún no se ha penetrado, porque el Señor está llevando estos pequeños hacia Él antes de que puedan crecer en una cultura donde es difícil encontrarte con el evangelio. Mateo 18:3 dice, de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora el peligro para los discípulos es que se van a endurecer su orgullo. Al obstaculizar a los niños pequeños, está mostrando que realmente no entienden el reino de los cielos. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por eso dice, dejad que vengan los niños pequeños, evangelicemos a estos niños pequeños. Hablemos con ellos del reino antes de que se les endurezca su corazón. Pasamos tanto tiempo en la evangelización de adultos tratando de conseguir que estén en ese pequeño estado infantil. Los niños pequeños ya están allí. Aprovechémoslo y hablemosle dulcemente del evangelio. Jesús los toca y reza por ellas. Dice en el versículo 15 de Mateo 19, y luego de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Y continúa por esto el poder de la encarnación. Jesús tocaba con frecuencia a la gente, a los enfermos, a los leprosos, a una suegra que tenía fiebre. Y aquí toca a los niños y los bendice. Marcos 10:16 nos dice, entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Como vemos, toma a los niños en brazos, les pone las manos encima y los bendice. En la cultura judía, las bendiciones de los patriarcas significaban mucho. Jesús los abraza y los toca a estos niños pequeños. Anhela tocarlos y ministrarles. Ahora estos pequeños infantiles que aún todavía no hablaban, no se les puede hablar, pero dice en el Salmo 22:9, pero eres tú quien me dio la vida, eres tú quien me infundió confianza desde que era un niño de pecho. Así que en esta etapa muy temprana de nuestros niños, ellos están aprendiendo a confiar. Los niños miran a este mundo como la gloria. Para ellos es un mundo feliz, es un mundo alegre. Hay muchos que sufren a muy temprana edad, pero hay muchos niños que todos nos miran a nosotros los adultos como héroes. ¿Por qué no tomar ventaja de hablarles de Jesucristo? Que ya sabemos que nos van a estar escuchando. Ya sabemos que nos van a estar escuchando. La responsabilidad de los padres. Les voy a dar 10 responsabilidades que tenemos. Reciban a sus hijos con gratitud. Son un regalo de Dios. Agradecer a Dios por ellos y no sean arrogantes con ellos. No actúes como un rey o una reina o un emperador con ellos. Número 2, ama profundamente a tus hijos. Deja que tu corazón se derrita frecuentemente en relación con tus hijos pequeños. Comprende a tus hijos positivamente y negativamente. Positivamente han sido criados a la imagen de Dios y tienen un inmenso potencial. Negativamente descienden de Adán y pronto lo sabrás. Nos damos cuenta con toda seguridad.
Una cosa bien importante, no idolatren a sus hijos. Número 4, enseña a tus hijos constantemente. Deuteronomio 6 nos dice: estos mandamientos que hoy os doy, hoy deben estar en vuestros corazones, imprímelos en tus hijos. Háblales de ellos cuando estés en casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Número 5, sean Cristo céntricos diariamente. Digan cosas como: Jesús hizo ese pajarito tan bonito. Díganles cosas así. O díganles: qué maravilloso día nos ha puesto Dios este día. Qué bonito que Dios nos dio este día. Demos gracias a Dios en las comidas, en todas las comidas delante de ellos. Jesús, Jesús, Jesús. Satúrelos de Jesús. Como les comenté, no hay demasiado Jesús. Oren por sus hijos consistentemente, oren por ellos constantemente, oren por ellos todos los días, llévenlos a Cristo. Si no podemos físicamente traer a nuestros hijos a Jesús, la manera en que lo podemos hacer espiritualmente ahora es a través de la oración. Tráiganlos a Jesús para que Él pueda poner sus manos sobre ellos y ore por ellos. Número 8, bien importante, modela fielmente a Cristo para tus hijos. Permítales que el amor que usted tiene por Jesús y en la forma como usted lo busca Jesús día tras día, que sea visto por sus hijos. Número 9, involucra a tus hijos en la iglesia desde temprano. Cuando estén listos para venir, tráiganlos a la iglesia. Y quiero hablarle a esta congregación. Hay muchos padres aquí que traen a sus hijos al santuario. Yo los he visto aquí. Alabado sea el Señor por ellos. No jueguen el papel de los discípulos en esta historia. Ustedes no quieren ese papel. No los desprecien, no deseen que no estuvieran aquí, no deseen no tener que escuchar sus ruidos. Padres, ustedes saben lo suficiente como para sacar a sus hijos del santuario. Si están haciendo mucho ruido, sáquenlos para afuera un ratito. Ya cuando se callen, vénganse nuevamente. Les ruego que los otros 6 días trabajen duro para que empiecen a callarse cuando estén aquí. Trabajen duro los 6 días. Trabajo, trabajo, trabajo. Y el 7º día tengan el fruto de su trabajo. Número 10. Animen a sus hijos tiernamente. Sean gentiles con ellos y tiernos. Prepárenlos para la vida. Nos ponemos de pie, por favor. Finalmente quiero dar las gracias a los trabajadores de los niños aquí en esta iglesia. Empezando, pues puedo mencionar nombres, pero me va a faltar alguien, no voy a mencionar nombres. Alabado sea el Señor por ellos. Estoy agradecido por cada uno de ellos. Jesús pone aquí el ejemplo de bendecir a los hijos de los demás. No minimizamos el papel de los padres, lo maximizamos. Pero otros también pueden tener un impacto en nuestros hijos. Por eso es tan bueno que las familias adoren juntas y permanezcan juntas. También es una cosa dulce para otros interactuar con estos niños pequeños y hacer algún tipo de impacto. Y tenemos algunos hombres y mujeres piadosos que están haciendo eso cada semana. Y solo quiero decir gracias en el nombre de la congregación a cada uno de las personas, nuestros pastores que pastorean a nuestros hijos. Gracias. Les damos un aplauso, ¿verdad? Sí. Yo sé que no hay muchos que lo están escuchando, pero un aplauso para esas personas que cuidan a nuestros hijos. Por favor, tomen la mano de alguien ahí cerca de ustedes y díganle: Cristo te ama y yo también. Ahora sigan estas palabras tras de mí. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Nuevamente recuerden que nuestra misión continúa al salir de este lugar. Les deseo las bendiciones y el amor de Dios que abunden en sus vidas, en cada uno de ustedes.
Que Dios los bendiga.